esperando que hayan tenido una excelente semana, que hayan podido, pues, internalizar los temas que hemos venido avanzando y sobre todo de la manera más práctica, ya cada uno de ustedes tendrá alguna técnica, de repente algún organizador gráfico, cada uno de ustedes sabrá sintetizar la información a su propia forma, algunos resaltan, otros hacen resúmenes, otros hacen una línea de tiempo, de repente un esquema, un organigrama, un organizador. Hay muchas formas de poder la información tenerla bajo subtítulos en la mente y crear puentes de información donde nos permita tener acceso a todo ese cúmulo de conocimientos para, pues, en alguna pregunta, ya sea de HU o HP, ustedes puedan tener la presteza de poder fácilmente marcar la respuesta. Bien, buenos días por aquí entonces. Por aquí estoy leyendo a, ¿cómo estás? A Yeli, por aquí Celia, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás por ahí? Diego. Vamos entonces a empezar nuestra tercera semana. Les comparto en este momento ya la diapositiva. Ahí está. Muy bien, ¿se visualiza sin ningún problema? A ver si me lo comentan por ahí, por favor. ¿Todo bien con la visualización? A ver si me lo comentan por ahí. Sí, no hay ningún problema. Ya, por acá está. Perfecto, gracias. Entonces empezamos. Algo importante, chicas y chicos, antes de poder empezar, por favor, y tener esto en consideración. Ustedes saben que tienen un espacio, un horario para lo que es cada uno de los cursos, bueno, especialmente para historia, donde ustedes pueden entrar al multichat, ya cada uno de ustedes tiene ese horario, con su tutora o tutor respectivo lo puede averiguar, y pueden ustedes hacer uso de ese espacio, del espacio del multichat. Ahí pueden, de repente, alguna duda que se les quedó y les dio pena preguntar por aquí, porque a veces tenemos bastantes temas que avanzar en 2 horas. Entonces pueden entrar al multichat y hacer uso de esa plataforma también y colmar ahí todas sus dudas, despejar todas sus dudas, pregunten hasta lo más mínimo para que, pues, cualquier tema sea bien analizado y comprendido. Ya, no se vayan a olvidar del espacio multichat entonces. Bien, ¿qué tal por ahí, Francesco? Sí, Francoyes. Franco, perdón. Franco Jesús, ¿no? María de los Ángeles, ¿qué tal? Ya. Bien, entonces vamos por aquí. Hoy vamos a empezar a terminar la Edad Antigua con esta importante civilización que viene a ser Grecia, y por otra parte también entramos con Roma, ¿sí? Hoy, bueno, terminamos la Edad Antigua con esas 2 importantes civilizaciones. Ya habíamos analizado parte de la Edad Antigua en la primera clase, viendo a Egipto, a Mesopotamia, ¿no? Que llegan a estar también en la misma época que Grecia y Roma. Y pues entramos después a la Edad Media, ¿ya? Ya como hemos visto la división de la historia en edades, por ejemplo, ustedes no tienen ningún tipo de problema con relación a que un tema u otro tema se encuentra en una edad, ya sea Grecia, Roma, termina la Edad Antigua, y después vamos a ver las diferentes edades para lo relacionado, pues, a la Edad Media, en este caso, con los diferentes temas que aquí entramos y analizamos, ¿ya? Bien, empezando directamente con la Edad Antigua, para ir finiquitando, vamos a analizar a Grecia. Bueno, miren, Grecia es una civilización verdaderamente impresionante. Bueno, en nuestros días la conocemos como Grecia, pero los griegos no denominaban a su territorio como tal, sino todo este territorio que ustedes ven aquí, esta localización geográfica, que como ustedes ven abarca la zona de los Balcanes, el sur de Europa,
abarca lo que sería hoy el mar Mediterráneo, solo que los griegos lo llamaban el mar Egeo, el mar Jónico, y lo que viene a ser la zona del Cercano Oriente o Asia Menor, toda esta zona era pues la Hélade, así era como la denominaban los griegos. El término de Grecia nació más adelante a raíz de que cuando Roma llega a conquistar la Hélade, ustedes saben que los conquistadores pueden hacer lo que les da la gana con un territorio e incluso es el caso de cambiarles el nombre. Ya incluso nosotros veremos cuando se da la invasión europea al Tahuantinsuyo, ya ese territorio no se va a llamar, por ejemplo, Tahuantinsuyo, ¿no? Se va a llamar Perú. Análogamente a este territorio no lo llamaron la Hélade, ¿no? Los romanos, lo van a denominar Grecia, y así es como se va a quedar, ¿no? Pero la Hélade, quiero que vean ustedes que es un territorio bastante complejo porque si ustedes lo comparan con Egipto, Mesopotamia, India o China, que ya hemos visto en la primera clase, geográficamente esto es totalmente distinto. Miren, en el mar Egeo hay decenas de islas que cada una conformaría una ciudad con su propio gobierno, su propia economía y su propia estructura social. A eso se le denomina ciudad-estado. Cada una con sus propias leyes, cada una con sus propias características en lo económico, en lo social, incluso en lo cultural. Hay ciertos aspectos que producen en mercadería ciertas ciudades y otras no, van variando. Por ejemplo, en la península que ven aquí ustedes, que es la península del Peloponeso, se encuentra una de esas ciudades también impresionantes que va a ser Esparta, que ustedes la habrán visto bastante en la película 300. Se caracterizó por ser muy guerrera, hostil, todo lo veían conflicto y para los espartanos, como en un momento vamos a ver, el mayor anhelo era morir peleando por su patria, por su territorio, por su ciudad. Hay otra península aquí, que es la península del Ática, donde se va a encontrar Atenas. Y Atenas tiene una característica increíble. A diferencia de Esparta, en Atenas se usaba mucho la filosofía, el pensamiento, el análisis. No requerían tanto de fuerza bruta los atenienses para poder resolver un problema. Simplemente recurrían a su pensamiento, a su reflexión, y a partir de ello resolvían una serie de situaciones adversas. También tenemos esta isla impresionante, que es la isla de Creta, donde va a desarrollarse también un periodo importante en Grecia. Como quiero que te des cuenta, familiarízate con ese territorio porque Grecia es único, pero aún así, estas ciudades, cada una con su propio gobierno, economía, con su propia estructura social, a pesar de que cada una tenía una diferencia, todas se sentían hermanadas por pertenecer a la Hélade, y hay una crítica muy importante que es la que las va a que, por ejemplo, un ateniense de la zona del sur de Europa, en la península del Ática, con alguien de la población de Mileto, en el cercano oriente, se van a sentir de la Hélade, se van a sentir helenos, por el gentilicio, en función a su religión. Esto es un aspecto importantísimo que ustedes ya tienen que zanjar aquí. ¿Qué es lo que los une a estos helenos, o griegos, bueno, como ya también los vamos a llamar? Los une su religión. Y también hay un aspecto importante que los une. A los helenos también los une el idioma. El idioma. Porque todos hablan griego. Y esto, chicas, chicos, es algo bastante importante. Si nosotros nos damos cuenta, son muy pocas sociedades las que logran unir a su población. Sin ir muy lejos, miren nuestra sociedad. El territorio del Perú en la actualidad, si quieres dividirlo de la manera más simple, como costa, sierra, selva, en función a los pisos altitudinales, ecológicos, ecorregiones, como quieras dividirlo, no es un territorio tan complejo como este. Bueno, está la presencia de nuestra cordillera, pero no es un territorio donde nos separe vamos a decir, un mar, donde nos separen continentes, donde hayan islas por aquí y por allá que sean habitadas y donde se desarrollen ciudades importantes, no. El territorio es más compacto, pero aún así la población peruana está más desunida porque no existe un solo patrón religioso, no existe una sola lengua, no hay algo que verdaderamente una a la población. ¿Qué nos une a los peruanos a diferencia de qué los unía a los helenos? ¿No? Bueno, quiero que
vean, adelantándome un poco a los aportes que esta gran civilización de la Hélade va a desarrollar, o Grecia. La democracia, significativamente, Grecia es la cuna de la democracia, y como pueden ustedes visualizar, no era una vamos a ver, no es una democracia como en la actualidad tan representativa. Bueno, también en la actualidad saben que la democracia tiene restricciones, ¿no? A veces nos hacen creer que hay democracia, y hay en muchos aspectos, pero verdaderamente no. Pero a diferencia de la democracia en la época griega, allá en la Edad Antigua, la democracia ha sufrido ciertas variaciones, ha logrado, más clases sociales han accedido a esto que se denominaría el gobierno del pueblo. Demo, pueblo, cracia, gobierno, ¿no? Donde el gobierno tenga representatividad, acceso a la ciudadanía, poder sufragar, etc. Otro aspecto importante de Grecia es la filosofía y lógica. Como ya les comenté, en el caso de los atenienses, eran grandes filósofos y pensadores, pero no fue la única polis, hubieron otras en donde hubieron personajes, como en el caso de Mileto, ¿no? El famoso Tales, ¿no? Que nació en Mileto, Tales de Mileto, quien era uno de los grandes pensadores, y a veces mucha gente tomaba o consideraba a las personas que usan mucho de su pensamiento como gente ociosa, como gente floja, porque dice que el pensar y pensar es estar inactivo y no hacer uso, pues, de otros músculos. Bueno, en realidad el cerebro, pues, es el más importante de todos. Y hay una historia bastante interesante, ¿no? De lo que sucedió, por ejemplo, lo que le pasó a Tales, allá en Mileto, cuando Tales empezó a comprar las prensas, unas prensadoras de mano, para, pues, las aceitunas, poderlas aplastar. Con estas prensadoras salía un aceite especial y todo el mundo pensó que se había vuelto loco, ¿no? Siempre lo miraban a Tales observando el cielo, las estrellas, el cosmos, ¿no? Y le decían, este tipo está loco, ¿no? Y de repente la locura parece que se desbordó cuando compró las prensas de todo Mileto. Entonces decían, ¿y a este loco qué le pasa, no? ¿Para qué quiere eso si ahorita no va a haber ninguna producción de aceitunas ¿en cuánto tiempo? Por lo menos en años, y todo está mal, ¿no? Y lo que nadie había avisorado, y tal es obvio que sí, era que se venía una buena cosecha y, y cuando ya hubiera producción de aceitunas, el único que tendría las prensadoras para poder hacer todo este tipo de aceite era él. Cuando se vino la cosecha, ya todo el mundo contento, pero luego ahí vino el tema, ¿no? Las prensadoras para hacer esto y, oh sorpresa, quien tenía todo esto era Tales. Entonces Tales, pues, se volvió rico en ese momento por vender el tema de estas prensadoras al precio ya que él quería, ¿no? Las monopolizó. Entonces aquí un ejemplo, y obviamente que los griegos fueron mucho más allá de un mero tema mercantilista, de compra-venta de algún producto, ¿no? La filosofía la usaron como un modo de vida, ¿no? Muy bien, los géneros literarios también es algo muy característico, desde sobre todo la época donde Homero llega a redactar la Odisea, la Ilíada, que verdaderamente son grandes aportes para la literatura universal. Bueno, la dramaturgia también era parte dentro de la educación en los griegos, ese tema de expresarse corporalmente, el tema del teatro, y sobre todo muy expresivos, muy escatológicos en su manera de expresar algo, ¿no? La estética, a pesar de que los griegos eran personas que habían desarrollado mucho el tema del pensamiento y muchas ciencias, no por esa razón dejaron de lado el tema estético. En este sentido, hay grandes artistas, escultores, como fue el caso de Mirón, quien a través de estas esculturas conocidas como los curos, él representa al griego o al heleno y a la helena, la griega, tal y como lucían en su época. Y es por eso, gracias a esas esculturas, que sabemos cómo era un griego o cómo era una griega, ¿no?
Y es verdad, sí tenían el famoso perfil griego, para los que no saben, sí, tenían esta famosa nariz, ¿no? Típica, que a veces dicen, oye, se tiene perfil griego, ¿no? Sí, lo tenían. Pero muy bien el caso de los varones y las damas, tenían todo muy bien puesto en su lugar, ¿no? Y esto gracias definitivamente al modo de vida que tenían. Recordemos que en Atenas es donde surgen estas famosas competencias que se van a dar cada 4 años, que son conocidas como las Olimpiadas y que van hasta nuestros días a ser parte de una competencia a nivel mundial. Y en el caso de los griegos esto era un simbolismo para ejercitarse, pero sobre todo no lo hacían como los deportistas actuales, donde muchos compiten por la apariencia, por la fotito, por ser superestrella, porque quiero el oro y la plata, ¿no? En el caso de los griegos lo hacían por un tema de respeto, de dignidad, por un tema donde el esfuerzo finalmente te podía dar el primer puesto y esto te hacía merecedor de la famosa corona de olivo. Y eso a un deportista le daba pues autenticidad, ¿no? Mucho valor, pero no en el aspecto económico, monetario como en nuestros días. Claro, obvio que en la actualidad hay deportistas que son verdaderos deportistas, ¿no? No lo hacen por el oro ni el moro, como en el caso de los griegos también, ¿no? Entonces ahí también está la estética, ¿no? La alimentación también era algo importante. Entonces por eso los griegos tenían todo muy bien proporcionado, ¿no? Miren, el tema de la oratoria, esto es algo muy característico, dominaron el arte de hablar, ¿no? Y esto es algo importante donde en la actualidad incluso muchos quieren perder el miedo respecto a cómo es que se puede uno expresar de manera libre. ¿Por qué uno tiene pánico escénico? ¿Por qué tienes vergüenza al hablar en público? ¿Por qué tartamudeas? ¿Por qué titubeas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué? Etcétera. Y muchos incluso recurren a estos cursos de oratoria. Les digo por experiencia personal, la mejor oratoria que tú puedes desarrollar empieza por leer. En el momento en que tú lees, en el momento en que tú investigas, vas a simplemente como estar en un tobogán, tranquilamente en una piscina y tranquilamente en un tobogán tú corres, ¿no? Caes por gravedad. Y en una piscina, si es que sabes nadar, pues eres como un pececito en el agua. Es exactamente lo que pasa cuando lees y te encuentras frente a un público. No tienes ningún problema en pensar qué vas a decir o qué es lo que se te va a ocurrir. Nace lo que se conoce como el arte de la improvisación, pero una improvisación muy bien estructurada en función a un argumento, a una base. Y eso te lo da la lectura. Eso no te lo da el hecho de que vas a mover las manitos, los bracitos, que tienes que sonreír todo el tiempo frente a un público, porque he visto a muchos oradores cómo intentan de esa manera llevar un curso, ¿no? Y no, definitivamente la clave, damas y caballeros, es leer. Hay un orador muy importante que en Grecia superó absolutamente todo, es el señor Demóstenes. Eh, la versión, si alguno escuchó alguna vez al fallecido Alan García Pérez alguna vez hablar, eh, pues Demóstenes sería una versión de Alan García, pero multiplicada por 100, ¿no? Demóstenes era un orador impresionante, pero ese señor, a pesar de que tenía una lectura, un bagaje, wow, increíble, como muchos griegos, claro, tenía un problema. Y el problema era que era tartamudo. Y esto, ¿qué hacer, no? De repente alguno de ustedes me dirá, profe, yo soy tartamudo. Yo también lo era a los 15 años, 16. Y por más que tú puedas leer, ¿cómo vences el problema de la tartamudez, no? Y miren, Demóstenes lo venció de manera increíble, yéndose a un río y tomó las piedritas de un río y se las colocó debajo de la lengua. Demóstenes con las piedras debajo de la lengua, ojo, teniendo mucho cuidado se les vaya a tragar, ¿no? Y muera por atragantamiento, por atoro. Demóstenes hacía el esfuerzo de poder claramente sus órganos fonadores ponerlos a un máximo de prueba. Y cuando tenía las piedritas en la lengua, ahora los psicólogos recomiendan colocarse, por ejemplo, un lápiz debajo de la lengua, ¿no? Ya con el lápiz no tienes ningún problema de que te vayas a atorar.
colócate un lápiz debajo de la lengua, claro que el lápiz va a sobresalir de punta a punta, ¿no? Pero cuando coloques el lápiz debajo de tu lengua va a sonar como que yo quiero hablar, no puedo, va a sonar como bastante raro, ¿no? Y una vez que intentes, ahí estás, tus órganos fonadores los estás estirando, ¿no? Lo estás esforzando. Una vez que retires el lápiz, suenas como locutor de radio ritmo romántica. Tienes ya una vocalización, una verbalización y tienes una manera, pues, de poder ya, un término de manera mucho más expresivo, representarlo. Me parece que me escribieron por aquí. Ah, no, era la calidad acá de esto. Ajá, correcto, Mario, efectivamente. Otro de los grandes oradores, para los que no, de repente no supieron, es Pericles. Pericles, quien fue un importante representante en la política ateniense. Ya, muy bien. Ahora, miren, chicas, chicos, el caso pues, de las Olimpiadas, que ya le cité, ¿no? Ojo, los deportes eran variados, ¿ah? No vayan a pensar que solo era boxeo, atletismo, ¿no? Que la jabalina, que esto. Habían deportes como, por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían, donde había un hombre que tenía tanta fuerza en su mano, tanta fuerza, que se colocaba una manzana en la mano. Y la competencia contra este hombre consistía en que alguien tendría que, con sus dos manos, abrirle los dedos de su mano y quitarle la manzana. Pero ojo, una vez que alguien intentara hacer eso, el hombre que tenía la manzana en su mano tendría que abrir su mano ya después de que no lo hayan vencido y mostrar la manzana y que todos vean que la manzana estaba intacta. Ni siquiera tenía algún símbolo de que la habían presionado, machucado, aplastado, no. Y en eso consistía ¿no? esta competencia, por ejemplo, ¿no? Ese señor que les cuento fue campeón número 1 durante 7 Olimpiadas, o sea, casi 30 años. Nadie logró abrir su mano, los dedos de su mano y quitarle la manzana. Y siempre que abría la manzana estaba intacta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces él tenía el orgullo de decir, no, yo soy el hombre más fuerte, que con la mano más fuerte, ¿no? Bien. Y cómo no, chicas y chicos, dejando lo mejor para el final, el método científico. En la primera clase muchos de ustedes me preguntaban, profesor, pero ¿cómo sabemos que la historia es una ciencia? Y la historia es una ciencia, como muchas ciencias, gracias al método científico, ese procedimiento por el cual empieza con la observación, la hipótesis, hay que comprobar la hipótesis recabando una serie de pruebas para de manera fáctica entrar a la demostración, a la experimentación y finalmente que esto se convierte en una teoría o cómo no se pueda convertir en una ley, en un principio universal. El método científico es lo más importante que tenemos hoy por hoy para poder llegar a la verdad. Ustedes saben que la verdad puede ser relativa según el tiempo, según las circunstancias, pero el método científico se encarga de poder desechar toda falsedad para poder llegar a la verdad. Me comentan por aquí, me parece... Diego, me preguntabas por quién, por Pericles, el otro orador. ¿Pericles? ¿Por él me preguntabas? Creo que sí, ¿no? Era por Pericles. No, no, ¿de quién entonces me comentaba? Ah, del competidor de la manzana. Del competidor de la manzana, no recuerdo el nombre del competidor. No, el competidor de la manzana, ¿no? Que está explicando ahorita, no recuerdo, pero es un campeón muy conocido. ¿Sí? Correcto. Bueno, ahora, chicas y chicos, vamos a entrar a los periodos históricos de Grecia. Aquí vamos a acelerar un poco el tema ya. Quiero que vean ustedes estos dos momentos importantes. Las civilizaciones prehelénicas, ¿de acuerdo? Miren ustedes, lo corresponde al momento, al periodo en donde los primeros habitantes de estas islas, principalmente Creta, por eso va a empezar esto con el periodo cretense, ya habían desarrollado todo un aspecto importante, pero se le llama prehelénica porque todavía no existía la religión, que va a ser uno de los aspectos que va a unir a todo el pueblo griego. Es por eso que se le conoce como prehelénicas. Incluso en el periodo cretense, todo se desarrolla en Creta, como ustedes ya saben, se adoraba más al toro. Existía lo que es la tauromaquia. Y muchos coinciden en decir que estos son los primeros
que inventaron las corridas de toros, que se han encontrado, el arqueólogo inglés Sir Arthur Evans encontró una serie de restos en función a la adoración del toro, imágenes, ¿no? Pinturas y todo esto. Luego tuvieron, miren, durante estos 1000 años, de 2500 al 1500, la talasocracia como economía, o sea, el comercio marítimo. Desde Creta salían embarcaciones que iban hacia tanto Europa como Asia y hacían intercambios de productos. Podrían ellos traer mármol, ¿no? Llevar piedras. Creta era una de las importantes canteras de producción de piedras para las construcciones arquitectónicas y también producía mármol y intercambiarlo por diferentes elementos necesarios. Bueno, destaca durante este periodo, ustedes habrán escuchado el gobierno del rey Minos, que incluso es famoso por la leyenda del Minotauro. Según dicen que Minos era el que mandó a construir el laberinto donde residía el Minotauro, esta deformidad mitad animal, mitad toro en este caso, y mitad hombre. Y dicen pues que mandó a construir el famoso laberinto y el arquitecto Dédalo lo mandó a edificar, lo edificó de una forma que todo aquel que ingresara no pudiera encontrar la salida. Y se dice pues que cada cierto tiempo 14 personas ingresaban a este laberinto, 7 varones y 7 mujeres según esta leyenda, para saciar el hambre del Minotauro. Algunos coinciden en pensar que esto haya sido para mantener a la población en temor de que si no cumplían con sus labores, en definitiva iban a parar al laberinto y el Minotauro los iba a devorar, ¿no? Entonces, en la leyenda de Teseo y el Minotauro destaca este valeroso guerrero, Teseo, quien estaba a puertas de asumir el trono en Atenas, pero dicen que viaja hasta Creta para devolverles la tranquilidad al pueblo cretense. En todo el tema de la leyenda, Teseo finalmente, al ingresar al laberinto, antes de hacerlo, se conoce con la hija del rey Minos, con la princesa Adriatna, y queda pues embelesado con ella, pero ella es quien le brinda el famoso ovillo de hilo para que cuando él esté en el momento de ingresar pueda dejar el ovillo y finalmente, una vez que mate al Minotauro, pueda encontrar la salida siguiendo el hilo, ¿no? Y así lo hace. Finalmente, según la leyenda, mata al Minotauro y ojo, representa la invasión aquea que pone punto final a este periodo de 1000 años de periodo cretense, ¿no? De época cretense. O época minoica, por ser el rey Minos uno de los más conocidos y representativos de esta época. Bueno, según la leyenda, Teseo estaba alarmado por regresar a su territorio, a su ciudad, para que su padre esté tranquilo, ya que su padre tenía el temor de que su hijo muriera, ¿no? Entonces Teseo, cuando tomó nuevamente las embarcaciones de retorno, parece que había quedado cautivado con el recuerdo de Adriatna y olvidó cambiar las velas a color blanco, las dejó en negro. Y su padre, cuando avisoró allá a través del horizonte que llegaban las embarcaciones que eran de Atenas y que lo habían llevado a Teseo en un inicio, su padre pues ya le había advertido, ¿no? Cuando regreses, hijo, las velas, cámbialas a blancas para saber que vienes con vida, de lo contrario, mi alma habrá muerto. Y bueno, la historia termina de manera trágica cuando Teseo retorna y su padre visualiza que las velas son negras y por eso que se lanza de un precipicio, ¿no? Teseo ve justamente esto y es ahí donde recuerda que había que haber cambiado las velas. Pero bueno, los aqueos tomaron el control del territorio cretense y los cretenses huyeron hasta el Asia Menor, donde van a fundar una ciudad importante conocida como Ilion. De repente ustedes no la conocen como Ilion o no tienen un recuerdo de qué es Ilion, pero también esta ciudad se va a llamar Troya. Y ahí sí ya te familiarizas, porque sabes que Troya es una de las ciudades que tiene algo característico. ¿Qué cosa es lo característico de Troya? ¿Alguien me lo puede decir por el chat? Ustedes lo habrán escuchado de seguro.
se va a convertir en una polis que es muy difícil de ser invadida, ¿no? Porque tiene una importante barrera a la que nadie puede ingresar. Ah, exacto, Valentino, la muralla, sus fortificaciones. Eso es lo que la hizo conocida a Troya. Y es por eso que, como decía Diego también acá arriba, Jefferson y Gina, también lo acaba de mencionar, se van a desarrollar las guerras de Troya. Y bueno, algo interesante es que estos cretenses que ya habían forjado una cultura importante, que es parte de los primeros periodos de Grecia, al ser invadidos por los aqueos, se van a otro lugar y fundan nada más y nada menos que otra ciudad impresionante, que en ese caso va a ser Troya, ¿no? Bueno, este periodo micénico, les cuento, chicas y chicos, que fue investigado por el señor, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann. El periodo anterior lo había investigado Sir Arthur Evans. Y de paso, hay una cuestión muy anecdótica, trágica, con el caso de Evans. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en 1939, los alemanes habían aplicado una operación que se llama la Guerra Relámpago o la Blitzkrieg. Ya les contaré después de eso. Pero Arthur Evans se encontraba en Londres, él es inglés, como te conté. Las investigaciones que Arthur Evans había hecho en Grecia, en la zona de Creta, habían empezado en el año 1901. Prácticamente fueron 40 años entregando su vida entera a la reconstrucción arqueológica de este primer periodo de Grecia. Y recibió en el año 1940 una llamada malintencionada a su domicilio en donde le referían que la aviación alemana había bombardeado toda esta isla de Creta y los trabajos, obvio, de Arthur Evans se habían venido abajo. Todo había quedado destruido. Todas las reconstrucciones de la ciudad, por ejemplo, del Palacio de Conosos, ¿no? Agia Triada, toda una serie de construcciones arquitectónicas. Y esto le ocasionó la muerte a Sir Arthur Evans. Y les digo que eso es una cuestión de anécdota trágica, porque lo increíble de todo es que, como te dije, era una llamada malintencionada. Esto no era verdad, ¿no? La aviación alemana no destruyó en absoluto nada en Creta. Y aún así, ¿no? Arthur Evans, al pensar que era real, esto le trajo consigo pues una impresión muy fuerte y murió, ¿no? Bueno, el periodo micénico destaca por llamarse así gracias a las ciudades que van ahora en Creta, ojo, todo sigue en Creta, todo sigue en esta isla importante. Para los que no recuerdan, Creta está acá, a ver si la localizan aquí por fuera en el mar Mediterráneo, sería el mar Egeo, como lo llamaban los griegos, y acá está Conosos, el primer palacio en el primer periodo, ¿no? Donde gobernaba Minos. Ahora que los aqueos han invadido, sigue la historia aquí, en Creta. Pero en el periodo micénico se le denomina así porque Micenas y Tirinto son ciudades importantes, sobre todo Micenas. Y bueno, la Liga Aquea domina Creta y después va a querer dominar Troya. Es aquí donde se van a desatar las guerras de Troya. Y finalmente, los micénicos o cretomicénicos o los aqueos van a terminar teniendo la victoria. Los troyanos, después de 10 años de haber resistido, huyeron y uno de los príncipes troyanos llamado Eneas va a llegar a establecer una monarquía, nada más y nada menos, chicas y chicos, óiganme bien, en el centro de Italia, cerca del río Tíber, justamente ahí, nada más a unos pocos kilómetros donde se va a desarrollar luego la gran civilización de Roma. Como les digo, estos cretenses tienen que haber sido gente con un intelecto verdaderamente enorme, porque fundaron la primera etapa de Grecia, luego huyeron y fundaron Troya, luego de que Troya fue invadido, llegaron hasta la zona de Alba Longa, a orillas del río Tíber, donde va a surgir los antecedentes de lo que se llamará después Roma. Bueno, ¿qué representa el momento en el que los aqueos... Perdóname, ¿no te escuché bien? Luego de que los troyanos huyeran, ¿qué ciudad habían fundado cerca de las orillas del río Tíber? Usted había mencionado. Ah, ya, eso sería la ciudad de Alba Longa, la ciudad de Alba Longa. Y al costado de Alba Longa, de forma contigua, ¿no? Es ahí donde va a surgir después Roma, ¿no? Roma.
Entonces, el que levantó la primera piedra de Alba Longa fue, pues, Eneas. Y a lo largo de una serie de sucesiones de monarcas, de reyes, va a ir surgiendo esta monarquía de Alba Longa. Y después de mucho tiempo llega un famoso rey llamado Numitor. Y los nietos de este Numitor son los que después van a ser los primeros fundadores de Roma, que son Rómulo y Remo, que ya aquí les contaré en unos minutos, ¿sí? Bueno, ¿cómo termina este periodo micénico? Miren, chicas, chicos, del 1500 al 1150, con la invasión de varios pueblos guerreros que quieren tomar posesión de estos territorios. Hablamos de los dorios, de los jonios y eolios. Ellos definitivamente invaden a los aqueos y se sufre toda una guerra, una confrontación que va a traer destrucción. Muchos palacios, símbolos culturales a nivel de cerámica, pinturas, todo el aspecto incluso de la escritura, porque hubo escritura, les cuento. En el periodo cretense, por ejemplo, el primer periodo hubo la escritura lineal A. En el segundo periodo está la escritura lineal B. Muchos de estos aspectos culturales fueron destruidos. Y es por eso que Grecia sufre una reconfiguración a nivel de su población. O sea, con los invasores dorios, jonios y eolios, es que recién sufre una especie de amalgama, de cambio, ¿sí? Y empieza a surgir lo que ya propiamente se va a conocer como la Hélade o Grecia como tal. Pero es aquí donde por eso entramos a las civilizaciones helénicas. Estos pueblos contribuyen mucho al llegar, por ejemplo, los dorios traen el hierro, ¿no? Y se complementan, se fusionan con los pobladores que ya estaban previamente. Aunque esa fusión duró bastante tiempo y es por eso que a este primer periodo de la civilización helénica se le conoce como periodo oscuro, miren aquí, del 1150 al 800, son más de 300 años, como te puedes dar cuenta, de fusión, ¿no? Los dorios llevaron el hierro y hay conflictos por territorios, pero luego de este periodo de 350 años de la Edad Oscura, se llega al periodo arcaico, en donde ya luego de esa fusión, empiezan a nacer las polis o las ciudades-estado, como les comenté en la primera diapositiva, que es lo que es característico de Grecia, de la Hélade, que van a haber ciudades con una propia política, economía y sociedad a lo largo de toda, ya sea en el sur de Europa, en la península del Peloponeso, la península del Ática o el cercano oriente, o en alguna de los mares, ya sea Egeo, en una isla o en las islas del mar Jónico. Nacen las polis, eso es importante. Y es aquí en donde ya, como se han fusionado estos pueblos y han cada uno agarrado un territorio, cada uno se ha establecido en tal zona, es ahí donde empieza a haber la unidad del pueblo griego por el idioma, todos hablan griego, la religión, ojo, la religión, es aquí donde Zeus está a la cabeza de los dioses del Olimpo, todo este politeísmo propio y muy característico del pueblo griego, todos creen en lo mismo, y costumbres, una de las más importantes, damas y caballeros, las Olimpiadas. Las Olimpiadas llegaron a nacer en Atenas en el 776 a.C. y fue una de las costumbres que unía al pueblo griego. Una vez que se desarrollaban las Olimpiadas cada 4 años, no había guerra, se suspendían las guerras, cualquier tipo de conflicto. Ellos era una oportunidad de entrar en paz. Y bueno, este es el periodo entonces, como ven, de colonizaciones. Varios pueblos que ya están fusionados deciden tomar territorios y conformarse en una polis en tal territorio. Pero dentro de estas polis, les comento, chicas y chicos, en el periodo clásico, que va del 490 al 323, como te puedes dar cuenta, es muy poco tiempo, es poquísimo, mira, ve. Del 490 al 400 son 90 años. Y súmale del 400 al 323, o sea, prácticamente 77 años más. O sea, la historia que más se conoce de Grecia, la que llega a nuestros días, la que verdaderamente impacta es la del periodo clásico. Y te puedes dar cuenta que son aproximadamente 170 años de historia nada más, no son ni 200 años. Este es el periodo clásico, el periodo más importante y más trascendental, en donde se ve la hegemonía de Atenas y Esparta. Estas dos polis que llegaron en algún momento a entrar en confrontación
pero que se convirtieron en los ojos de Grecia. Ese es el periodo de grandes conflictos, como vamos a ver a continuación. A ver, me han hecho alguna pregunta por aquí, me parece, un ratito. Me dice Kate, profesor, ¿no se formaron las polis en la época oscura y se consolidaron en el arcaico? Bueno, Kate, mira, te comento. Durante la época oscura hubo una especie de Edad Media griega, un periodo de retroceso cultural. Después de los conflictos que llegaron a haber con la invasión de los dorios y eolios y jonios, empezó a darse todo un retroceso tan grande que podemos decir que a finales de la Edad Oscura es que recién empezaron estas especies de colonizaciones o investigar nuevos territorios. Y están las raíces de lo que se conoce como el oikos. ¿Qué cosa es el oikos? El oikos es la unidad familiar característica en la Hélade, en Grecia. Y estas familias que empezaron a investigar nuevos territorios de donde podían obtener materias primas, recursos naturales, para emprender un proyecto más organizado y crear una ciudad-estado, es que son las raíces para llegar a entender cómo ya en el periodo siguiente, en el periodo arcaico, es el desarrollo de las polis propiamente. Me comenta por acá Franco Jesús. Profesor, ¿por qué le decían época oscura? Justamente, Franco, porque fue una época en donde hubo destrucción, hubo retroceso. Algunos incluso le llaman la Edad Media griega, ¿no? Al mismo estilo análogo cuando vamos a entrar aquí a la Edad Media, y es uno de los periodos de la historia universal en donde muchos dicen que no hubo desarrollo científico, que no hubo avance cultural, cosa que obviamente es falso, y aquí lo voy a demostrar porque es falso, pero se tiene ese cliché, ¿no? De que la Edad Media fue un periodo de retroceso, ¿no? Es por eso que se le conoce también así. O Edad Oscura, ¿no? Un periodo donde hubo, pues, un panorama sombrío, un futuro grisáceo para Grecia, porque todo se había destruido prácticamente por la guerra, ¿no? Bien, chicas y chicos, entramos directamente a Esparta, y Esparta, como pueden ver, es una de las polis cuyo origen radica en esta importante familia, este importante oikos, que en este caso son los dorios. Es un pueblo que llegó, que invadió, trayendo, como ustedes saben, el hierro y generó destrucción. Pero ellos son los que van a fundar en Esparta luego, van a darle esa conformación, esa estructura en la península del Peloponeso, que es la ubicación de Esparta, ¿no? Miren, la economía va a regir en función a la agricultura, ¿ya? Es una economía agropecuaria, gracias a que hay tierras y sobre todo las zonas llanas posibilitan la producción agrícola, además que tienen el río Eurotas, que es muy importante. Su organización social, miren ustedes, se conforma de la siguiente manera. Los homoioi son los ciudadanos de clase alta, o también los puedes llamar dorios. También los puedes llamar los iguales. Son varones que se ocupaban del gobierno y la defensa del Estado. Ellos son los que ocupan los cargos que a continuación de aquí vamos a ver los cargos políticos en esta organización importante que está al costado. Los periecos es la clase media, hombres libres pero sin derechos ciudadanos. Estos periecos, miren chicas y chicos, son aquellos que se dedican a los trabajos de artesanías, agricultura, el trabajo con los animales. Estos son los periecos. Los ilotas son los esclavos, constituyen la mano de obra del Estado, eran la propiedad de la ciudad, los esclavos prácticamente. Ahora, ¿qué pasaba en la sociedad espartana? Los espartanos, por ser descendientes de los dorios, tienen este complejo donde todo lo ven pelea, hostilidad, guerra. Y es por ello que dentro de su educación, ellos tienen la costumbre de, a los 5 años de edad, al varón espartano, seleccionarlo para que éste pase por un proceso educativo, pero muy selectivo dentro de lo militar. Y estos ciudadanos llegan a conformar básicamente después la falange espartana. Llegan a convertirse, luego de un proceso educativo traumático verdaderamente, en soldados hoplitas. Muchos de estos niños que son educados sufren incluso traumas y muchos van a perder la vida en este proceso educativo violento y atroz. Y finalmente, pues los convierten en verdaderos guerreros, incluso me animaría a decir psicópatas, porque están en función a que todo lo ven
conflicto, guerra, y quieren siempre tener un adversario. Y su mayor orgullo sería morir en una guerra por Esparta. Ese es su mayor anhelo. Entonces, estos espartanos tienen este complejo con el tema de la guerra, ¿no? Incluso muchos de los niños que nacían con alguna malformación, alguna enfermedad, algo que era detectable en los primeros meses, eran asesinados, ¿no? Arrojados al monte Taygeto. Ahora bien, con el tema de la organización política, hay un importante pensador político en Esparta llamado Licurgo, quien creó esta organización. Y como te puedes dar cuenta, es la clase alta de los homoioi, la oligarquía, vale decir también, los que asumen estos cargos. Si tuviéramos que compararlos con los poderes actuales del Estado peruano, que el poder ejecutivo, tú sabes que es el presidente, ¿sí o no? El poder legislativo, tú sabes que es el Congreso. Y el poder judicial está conformado por los jueces, ¿ok? Aquí la diarquía sería el poder ejecutivo, la diarquía. En este caso está conformado por dos reyes, uno político y uno religioso. Cuando ustedes han visto 300, a Leónidas, este rey, por ejemplo, él representa a uno de los reyes de la diarquía, pero no es religioso, como tú ya sabes, es un rey militar o político, ¿ya? Y el tema es que estos reyes, a pesar que son reyes, no tienen el verdadero poder en Esparta. Eso es lo interesante. La Gerusia es el poder legislativo, es el Congreso, está conformado por 28 ancianos mayores de 65 años. ¿Por qué los gerontes son parte de la Gerusia, del Congreso? Porque se cree en Esparta que los mayores tienen más experiencia y sabiduría. Bueno, ustedes perfectamente saben que eso hoy por hoy no sería cierto, no todo anciano tiene sabiduría, ¿no? Y claramente aquí ellos eran los que proponían las leyes. Aún así, a pesar de que son el Congreso, no tienen el verdadero poder. ¿Y quiénes tienen el verdadero poder? Los éforos. Estos son 5 fiscalizadores o jueces, magistrados, que son aquellos que asumen las riendas de la justicia y es a partir de la aprobación o desaprobación de ellos que todo rige en Esparta. Incluso en 300 ustedes ven que cuando Leónidas se quiere ir a la guerra contra Jerjes, el rey de los persas, que está atravesando ya el desfiladero de las Termópilas, él le consulta a la Gerusia y la Gerusia le responde: Leónidas, si quieres algún permiso, habla con los éforos. Y Leónidas se va a ver a estos 5 jueces que todos son unos corruptos, ¿no? Y finalmente le niegan que pueda llevar a los 20.000 soldados o 20.000 hoplitas a pelear con él, porque dicen que los dioses no quieren que esta guerra se dé. Le inventan cualquier excusa tonta y aún así Leónidas, que ha sido educado y preparado para la guerra, no concibe esta respuesta y se va con su guardia personal de 300 soldados, ¿no? Y ahí se da, ¿no? 300. Bueno, miren, la APEYA es la Asamblea Popular. Es una institución que en realidad no tiene ninguna representación y está pintada. Los ciudadanos que en este caso la conformarían, que es el pueblo, los periecos, no tienen ni voz. No, tienen voz, pero esto no cuenta para nada. Bien, los atenienses tienen otro origen. En este caso son del origen de los jonios, que fueron otro de los pueblos que invadió, recuerden, la Hélade. Ellos se ubican al norte de la península del Peloponeso, se ubican en la península del Ática. Esta península, chicos, es más escarpada, geográficamente más abrupta, no tiene territorios tan llanos como para desarrollar la agricultura, y es por ello que los atenienses construyen talleres, o también conocidos como ergasterios, y es ahí donde van a producir toda una serie de mercaderías que los van a llegar a convertir económicamente en una polis comercial, y que estos productos los va a llevar de manera marítima hacia los diferentes lares de la Hélade. El comercio marítimo fue tan importante para los atenienses que se van a convertir luego en una especie de polis potencia, en una metrópoli, o sea, en una polis desarrollada. Y van a llegar a tener a muchas otras polis como dependientes de Atenas por el nivel de desarrollo comercial al que llegaron. Entonces, Atenas se va a dar el lujo de ser una polis metrópoli o potencia, como te digo, y las otras polis que van a depender de Atenas y estas otras polis le piden trabajo a Atenas, le dicen: oh, Atenas, comercia conmigo, véndeme tus productos a otro precio y yo los voy a revender a otro precio menor. Entonces, estas otras polis son las cleruquías o colonias de Atenas, ¿sí?
casi al mismo nivel que un país desarrollado actualmente como China o Estados Unidos, que son potencias, tienen a otros países pequeños como Perú, Ecuador, Colombia, etcétera, que son sus países colonia, por así decirlo, ¿no? Económicamente, ¿no? No a nivel político. A nivel político somos independientes, pero a nivel económico seguimos siendo dependientes. Igual pasaba entre Atenas y las otras polis. Y más adelante llegarán a formar los atenienses una liga importante, ¿no? La Liga de Delos, una liga comercial grande, liderada por Atenas y conformada por muchas polis, que en este caso son las cleruquías. Esta liga, llamada Liga de Delos, va a llegar a confrontar a la otra liga que Esparta llegará a formar, la Liga del Peloponeso. Después veremos eso. Quiero que vean la organización social. Chicas y chicos, la clase alta está formada por atenienses, acá están los atenienses, que son los ciudadanos varones con derechos políticos. También son los jonios, ¿no? La clase media principalmente son los extranjeros libres sin derechos a la ciudadanía. ¿Quiénes son? Los metecos. Profe, ¿pero qué hacen estos extranjeros viviendo ahí en Atenas? Chicas y chicos, les explico. Estos extranjeros son los que forman parte de las otras polis que dependen de Atenas y que por necesidad han llegado hasta Atenas. Algunos viven ahí, pero se encuentran comerciando constantemente. Entonces, estos metecos son básicamente ciudadanos de otras polis, pero que viven en Atenas. Y como te puedes imaginar, por eso no tienen derechos a la ciudadanía, son extranjeros. ¿Sí? Entonces, Atenas principalmente era la polis que estaba conformada por los atenienses, en su mayoría todos eran los que tenían representatividad en Atenas. Aunque te cuento que había mucho machismo, ¿eh? Las mujeres que me están escuchando en este momento saben que no tenían representatividad en Atenas. Profe, pero ¿cómo así? Si en Atenas estaban los pensadores más grandes, igualito. Los pensadores más grandes entendían que la mujer no debe entrometerse en debates científicos porque pone las cosas más lentas, genera más escollos. Y es por eso que a las mujeres las encerraban en unas habitaciones llamadas gineco para que cuiden a los niños y borden telas, ¿no? Es así. La mujer estaba impedida de ser educada en Atenas, salvo muy pocas excepciones, ¿no? Porque ser mujeres de clase alta y recibían una educación ya a domicilio. Bueno, miren, los esclavos ya son los doulios, considerados mercancías. Tú dirás, pero profesor, ¿cómo es posible que van a haber esclavos en Atenas? Si los atenienses eran pensadores. Bueno, les comento algo. Pensadores de la talla de Platón llegaron a decir que los esclavos eran más que necesarios en una sociedad, ya que para que los hombres que quieran desarrollar su pensamiento necesitan tiempo libre. Decía, ¿no? Platón, ¿en qué momento voy a tener mi tiempo de ocio para ponerme a pensar? ¿Qué pasa si yo todo el tiempo me dedico a estar cargando cosas, limpiando aquí, cocinando acá, ordenando acá? Y después de todo ese tiempo ya se me pasaron las 12 horas del día que me quedan de energía y el poco tiempo que me va a quedar sin energía voy a dedicarlo a un pensamiento equívoco, inexacto. Y no, decía él, no es necesario que haya mano de obra esclava, decía, ¿no? Ellos tienen que hacer estas labores pesadas para que los pensadores nos podamos dedicar exclusivamente al trabajo científico, ¿no? Increíble. Bueno, la organización política, les comento, pasó por una evolución en Atenas de manera impresionante, chicas y chicos. Y les comento, ¿no? En Atenas, en un primer momento, hubo, por ejemplo, monarquía. Cuando la monarquía vieron que no funcionó, pasaron a una aristocracia, ¿no? El gobierno de los ricos. Cuando vieron que la aristocracia no funcionó, pasaron al gobierno de la plutocracia, el gobierno de los archi super recontra ricos. Ya esos son elegidos con una mano nomás, con los dedos de una mano. Cuando vieron que eso no funcionó, pasaron a la tiranía, que es un gobierno ya en función al pueblo, pero ilegal. Se cometen, hay excesos. Hasta que llegó este señor que ven aquí, en este busto, este efigie, el señor Clístenes, y creó el término conocido como isocracia, igual. Cracia, gobierno, el gobierno de los iguales. Y es aquí donde Pericles, un político ateniense importantísimo, le dijo a Clístenes, Clístenes, verdaderamente tú llegaste al punto, porque es el pueblo el que tiene que gobernar de manera representativa y que tiene que votar, ejercer sus derechos a la ciudadanía, etc.
pero deberíamos ajustar tu término. Isocracia está bien, pero vamos a llamarlo democracia. Y efectivamente solo se le hizo ese pequeño ajuste y lo hizo Pericles. El creador fue Clístenes, claro está, de isocracia, y ahí está la democracia, como se va a llamar después, ¿no? Damas y caballeros, la organización política entonces llegó a su máximo nivel con Clístenes y Pericles, hablando de la democracia exclusivamente. Y aquí tenemos estos tres importantes poderes. El arcontado sería como el poder ejecutivo, pero está conformado por 10 arcontes. Profe, ¿por qué 10? Porque Atenas se dividía en 10 distritos y por cada distrito sacaban a un arconte o representante de ese distrito. ¿Ellos eran los que verdaderamente tomaban las riendas del poder? No. Eran funcionarios importantes, sí, pero no eran los más representativos. ¿Qué cosa llegó a ser, por ejemplo, las Eliastas? El Tribunal de las Eliastas llegó a ser, pues, el Poder Judicial que representaba al pueblo y es en este caso formado por jueces populares. Llegó a haber otro importante territorio, otra importante institución, ¿ya? Que es conocida como la Boulé o Boulé, que sería como una especie de congreso donde se están proponiendo leyes. Este es el Congreso, la función del legislativo, la Boulé, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos, el arcontado sería el poder ejecutivo, las Eliastas el poder judicial y la Boulé el poder legislativo. Pero ninguno de los tres era verdaderamente el más representativo de todos. El más representativo de todos era la Iglesia. Profe, ¿qué es eso? La Iglesia es la asamblea popular, o sea, representada por todos los atenienses. Ojo, ojo, solo atenienses, ¿ah? Aquí no se meten metecos y obvio que los esclavos tampoco. Solo atenienses. Los que aprueban al final de todo alguna ley que ha propuesto la Boulé, los que fiscalizan a los arcontes o ministros o a los jueces populares. Son la Iglesia. Y a esto quiero llegar con el tema de la democracia, jóvenes. Aquí la Iglesia es la especie, como sería en actualidad la consulta previa, ¿no? Que siempre se hace, bueno, no siempre se hace, pero esto sería una representación, ¿ya? Bien, quiero que visualicen por acá, ¿qué va a pasar aquí? Las guerras médicas, ¿por qué se van a llegar a dar durante la época clásica? Esas son unas guerras que se dieron entre los griegos y los persas. Los persas eran un imperio que venía en un proceso de ascenso enorme, de crecimiento, y justamente una de las causas, el continuo expansionismo persa, allá desde Asia. Y obviamente querían los persas controlar el mar Egeo. Como ves aquí en el mapa, el mar Egeo ese es el que estoy señalando aquí con el puntero del mouse. Y todas estas ciudades que están aquí en Asia Menor o Cercano Oriente querían ser dominadas por el imperio persa. Pero, estas ciudades son colonias de Atenas, son las cleruquías de Atenas. Es por eso que Atenas va a ser la polis que salte en el momento en que los persas quieran invadir esta zona. ¿Qué va a ocurrir? Van a ocurrir total 3 guerras médicas. Y te cuento que la primera la llegan a ganar los atenienses. A pesar que le pidieron apoyo a los espartanos y estos no quisieron dársela, los atenienses ganaron, ¿ya? Aquí se va a llegar a dar la llamada a la batalla de Maratón y logran la victoria. En la Segunda Guerra Médica, ahí recién es que los espartanos van a intervenir, ¿ya? Luego ya de que Leónidas perdió en la batalla de las Termópilas, ¿sí? En el desfiladero de las Termópilas de manera muy heroica y valiente. Luego ya intervienen, y es aquí donde atenienses y espartanos a la vez pelean en varias batallas, ¿no? Platea, Salamina, Mijalá, y logran la victoria. Y la Tercera Guerra Médica también es victoria de los atenienses en la batalla de Eurimedonte, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Decadencia del imperio persa. Las tres guerras médicas fueron derrotas para los persas. La hegemonía ateniense, porque Atenas fue la que demostró que tenían las mejores estrategias. Incluso sus grandes generales son los estrategos. Es el liderazgo de los estrategas o estrategos los que van ahora a destacar. Esparta quedó como en una crítica porque tanto que se dedicaban a preparar a soldados para la guerra y al final los atenienses tenían mejores estrategias. Entonces no es el que tiene más músculos o más fuerza el que gana una guerra, ni el que tiene más armamento, es el que tiene mejores estratagemas, estrategias. Bueno, se firmó el Tratado de Paz de Calias, o también llamada la Paz de Simón, y es aquí en donde los persas llegaron a ser
derrotados. Pero al poco tiempo, después de todo esto, es que Atenas llegó a entrar en un momento impresionante de su historia, que es conocido como el siglo de Pericles. Pericles, que ya he hablado de él, llegó a convertirse en uno de los más importantes gobernantes de Atenas al punto que invirtió mucho en educación. Chicas y chicos, invirtió tanto en educación que Atenas verdaderamente llegó a convertirse en esta polis con bajos índices de violencia. Eso es lo que genera la educación cuando en un pueblo se difunde, ¿no? La violencia desciende. Ojo, pero entiéndase, por favor, educación no desde el aspecto de cuánto conocimiento tengo y marco mi respuesta de la A a la D y ya ingreso a la universidad. No, señores. Entiéndase la educación como un proceso de formación, donde los estudiantes son autónomos porque toman sus propias decisiones, se respeta su expresividad y son aquellos los que planifican también y son partícipes como actores de un proceso de su propia formación. Entiéndase la educación donde se enseñan sentimientos, donde se difunden valores, se crean principios de vida y luego viene lo complementario que es lo académico. Entonces, eso es lo que llegó a tener Atenas. Muchos espacios culturales donde todos podían desarrollarse a plenitud. Entonces, no podemos decir, pues, no, educación, a ver, eran buenos en números nomás, o eran buenos en letras. No, no, no. Es un proceso mucho más multidireccional y complejo. Y esto obviamente pues convirtió a Atenas en el espacio territorial en donde van a surgir pensadores. Wow, en todas las áreas, damas y caballeros, no solamente en filosofía, en matemáticas, en medicina, en historia, en arte, y es por esa razón, en oratoria, ¿no? Que el siglo de Pericles es el siglo más importante a nivel cultural. Pero ¿cómo llega a su fin todo eso? Por las guerras del Peloponeso. Estas guerras que se dan entre el 431 y el 404 a.C. se da a causa del dominio de la península de los Balcanes. Los atenienses querían tener ya el control de la península de los Balcanes y aquí es donde Esparta, que también se encontraba en toda la zona de los Balcanes al sur, ¿no? Quería también pues, tener control sobre todo del istmo de Corinto, que es un puente de tierra natural, es un istmo que estaba queriendo ser controlado por Atenas y estaba dejando completamente separada a Esparta del acceso territorial al resto de los Balcanes. Miren el mapa aquí, lo que está con naranja, por favor, al sur. Este es Esparta, la península del Peloponeso, y Corinto está aquí justo en el medio. Ven este puente de tierra como un cuello, eso iba a ser controlado por los atenienses. Y eso generó ya la rivalidad entre Atenas y Esparta. Las tres guerras que van a pelear aquí los atenienses van a llegar a ser derrotas por una serie de mala suerte, sobre todo por una peste que se desarrolló en Atenas y murió Pericles. Y lo peor es que Esparta le pidió apoyo al imperio persa, cometiendo una especie de traición, si se puede llamar así, a cambio de que le iba a entregar las colonias de Atenas del Asia Menor a los persas. Y eso aquí que se generó, pues, la breve hegemonía espartana después de la derrota de los atenienses, la crisis de las polis griegas, un atraso cultural que llegó a darse, y empieza a destacar otra polis que es Macedonia, la hegemonía macedónica. Me preguntaba por aquí, a ver, Arelis. Profesor, disculpe, ¿quién ganó la Segunda Guerra Médica? No lo escuché bien. Ah, ya. Arelis, la Segunda Guerra Médica la ganaron los griegos también. Pero en la Segunda Guerra Médica, el líder de los persas, ¿de acuerdo? Que llegó a ser Jerjes, que ustedes lo ven en la película 300, ¿no? Él es el hijo de Darío I. Jerjes llegó a ganar una batalla, y esa fue la batalla de las Termópilas, que recuerdan, le ganan a Leónidas, ¿no? Por la traición también que uno de los espartanos, con una malformación en espalda tenía, ¿no? Epifialtes. Pero luego las sucesivas batallas decisivas para esta Segunda Guerra las llegan a ganar los griegos, donde atenienses y espartanos pelean juntos. Y es ahí donde finalmente podemos decir que la Segunda Guerra Médica la ganaron los griegos. Las tres guerras médicas en total las llegan a ganar los griegos. Bueno, damas y caballeros, la hegemonía macedónica va a hacer notar luego la época helenística, que es la última época de los griegos, donde va a destacar primero por las conquistas de su rey Filipo II, padre de Alejandro Magno.
Alejandro Magno llegó pues a conquistar prácticamente toda la zona, gran parte de la zona de Asia, ¿no? Y luego también la zona del norte de África, Egipto. Ese es el periodo de expansión macedónica, el desarrollo del helenismo. ¿A qué se le llama helenismo? Difusión de la cultura occidental a Oriente. Hubo un intercambio, ¿no? Bueno, a la muerte de Alejandro se dividió el imperio en 3 reinos helenísticos, y esto fue el imperio, en este caso de Egipto, ¿no? Siria fue entregado a su otro hijo, y finalmente Macedonia fue entregado a su otro hijo, ¿ya? Alejandro falleció en realidad a los 33 años, luego de 10 años de conquistas, prácticamente fuera uno de los conquistadores más grandes de la historia. Y muchos creen que la muerte de él está asociada a la fiebre amarilla. Justo cuando se encontraba en su conquista por la India, la zona del norte de la India, es que cae enfermo. Y finalmente lo terminan llevando hasta Babilonia, donde había establecido la capital de su imperio, en lo que había sido Mesopotamia, ¿no? Y es ahí donde llega a fallecer, ¿no? Hay una anécdota interesante a su muerte, ¿no? Llega a decir él que a pesar que uno tiene toda la riqueza del mundo, cuando la muerte te llega, y no hay quien te pueda salvar. Es por eso que él decía que quería pues que los que lo llevaran cargado en su ataúd sean los doctores que no habían encontrado la cura, ya que cuando la muerte te llega, ni el doctor más importante del mundo te salva. Segundo, decía, no quiero que mis manos estén fuera del féretro, porque quiero que se den cuenta que por más grande que seas, por más cosas que hayas logrado materialmente, no te llevas nada de este mundo, absolutamente nada, ¿no? Y pues es aquí donde dejó una lección impresionante de vida, ¿no? Bueno, damas y caballeros, Roma llegaría a conquistar, como les dije en un principio, a Grecia. Y finalmente, después de la conquista, Roma la denominó no la Hélade, sino Grecia, ¿no? Pero vamos a ver en qué momento ocurrió eso. Roma pasó por 3 periodos importantes: la monarquía, la república y el imperio. ¿Ya? Vean, estos 3 periodos son interesantes, pero el más extenso de todos es la república. Como te puedes dar cuenta, dura casi 500 años. La monarquía, sin embargo, duró casi 150 años aproximadamente, ¿no? Y el imperio, vean ustedes, tiene esta duración. El más extenso periodo de todos es la república, ¿de acuerdo? Ese es el periodo más extenso en duración. Y es el periodo en donde van a haber, chicas y chicos, importantes instituciones que representen a Roma en lo que Roma llegará a ser más conocida. Si Grecia ya fue conocida por el tema de la democracia, Roma va a ser conocida por el tema del derecho, por sus leyes, ¿ya? Bueno, en el primer periodo, la monarquía es el periodo inicial gobernado por 7 reyes. Está dividido en 2 dinastías. La primera, los 4 primeros reyes son latinos, de esta dinastía latina. Y los 3 reyes restantes son etruscos, un pueblo que llegó a conquistar Roma en un periodo de la monarquía, un periodo breve, y hubieron 3 reyes aquí, etruscos. Ahora, quiero dejarles en claro algo. El tema de la leyenda de Rómulo y Remo, que marca los orígenes legendarios de Roma, esta leyenda fue escrita por el historiador Tito Livio en su libro Historia de Roma, habla acerca de cómo los nietos de Numitor, recuerden que fue uno de los reyes de un pueblo cercano a Roma, ¿no? Alba Longa, pueblo que ya a su vez les comenté fue fundado por uno de los descendientes de Troya, el príncipe Eneas. Cuenta esta leyenda que el rey Numitor tenía un hermano, Amulio, que era un hermano envidioso, quería tener el poder. Y cuentan que Amulio quiso llegar a manipular pues, el poder mediante su sobrina, la hija de Numitor, la princesa Rea Silvia. E incluso le propuso tener una relación tío-sobrina, ¿no? La princesa obviamente se opuso, y Amulio finalmente desterró a su hermano Numitor con una serie de estrategias y tomó prisionera a su sobrina. Aquí en la leyenda entra la etapa fantástica, ¿no? La narración fantástica donde el dios Marte, ¿ya? Que vendría a ser el dios Ares de Grecia, ahora en versión romana. Los romanos van a terminar tomando casi todo de Grecia, o si no todo, incluso su religión, y al dios Marte lo llaman ahora
al dios Ares, lo llaman ahora Marte. El dios Marte se termina enamorando de Rea Silvia y es la primera versión del Espíritu Santo porque la deja embarazada a Rea Silvia. Cuando se entera del embarazo de Rea Silvia, que está prisionera, su tío Amulio le promete que la va a matar ni bien nazca su hijo. Después de 9 meses, claro está. Claro, pero como el padre quien embarazó a Rea Silvia era el dios de la guerra, obviamente, pues no iba a ser uno, iban a ser dos, ¿no? Así que cuando nacieron, ¿no?, los gemelos Rómulo y Remo, Amulio le dice pues a un guerrero que vaya y los coloque en un canasto a esos niños y los ahogue en el río Tíber. Dicen pues que el hombre no se sintió capaz de matar a dos seres tan inocentes y simplemente dejó la canasta ahí para que la corriente del río se la lleve. Y ya él no quería ver en qué momento la corriente iba a volcar la canasta y se iban a ahogar, ¿no? Aquí es donde el rey, el dios Marte nuevamente interviene y tranquiliza las aguas del río Tíber y logra que la canasta llegue a la orilla y se deposite ahí mansamente ahí, ¿no? Luego interviene la famosa loba Luperca, ¿no? Donde la famosa loba, o la loba capitolina, ¿no? Donde la loba le da de amamantar a los bebés como si fueran sus crías. Es el dios Marte quien nuevamente interviene aquí. Y finalmente es ahí donde un campesino encuentra a la loba dándole de lactar a estos niños y los rescata. Cuentan que les da educación, el cobijo, la crianza y les cuenta su verdadero origen. Cuando estos niños, Rómulo y Remo, ya crecieron, quieren ahora hacer justicia y a su abuelo, Numitor, lo quieren devolver al poder. Para eso terminan asesinando a su tío abuelo, a Amulio, y ya que este asesinó a su madre, y a su abuelo le entregan el trono nuevamente de Alba Longa. Su abuelo, en recompensa, les regala el territorio conocido como la ciudad de las 7 colinas, que después se llamará Roma. Y es aquí donde Rómulo y Remo deciden elegir un sistema de gobierno ahora para esta ciudad. Y el sistema de gobierno deciden que sea la monarquía. El problema está que monarquía viene de un solo rey, mono. Entonces, ¿quién de los dos va a gobernar? ¿Yanquen Po o Fu Manchu? Bueno, no. Aquí la costumbre de la época era colocarse sobre un lugar y contar cuántos buitres pasaban sobre la cabeza de cada uno. Dicen que Rómulo se colocó en el monte Palatino y Remo en el monte Aventino, y al mismo tiempo contabilizarían durante el mismo lapso de tiempo la cantidad de buitres que pasarían sobre la cabeza de cada uno. Y dicen que sobre la cabeza de Rómulo pasaron 12 y sobre la cabeza de Remo 6. Rómulo llegaría a ser entonces el rey de Roma. Pero acá se estableció algo muy claro desde la primera etapa, que si alguno infringía las normas, aquí no había familia, vínculos de consanguineidad, de que te quiero, eres mi hermano, lo que sea, nada. La ley es la ley y nadie está por encima de la ley. Y en algún momento, pues, esto se convierte en algo trágico porque Remo termina pues, transgrediendo las leyes y Rómulo tiene que poner todo el peso de la justicia y finalmente ordena el asesinato de la ejecución de su hermano. Aunque dicen que después luego se siente culpable y es por eso que en honor a Remo es que decide llamar a este territorio de las 7 colinas como Roma, ¿no? Bueno, pero la fundación de Roma, damas y caballeros, empieza con esta dinastía de los latinos. ¿Y quiénes serían estos latinos? Los latinos serían, pues, los primeros pobladores que están considerados como las primeras familias de Roma y que verdaderamente llegarían a tener pues una riqueza importante porque son los dueños de muchas tierras, se convierten en grandes terratenientes, en una clase social poderosa que va a ser la que con el tiempo va a ejercer esta clase de los patricios, como ven aquí en la organización social, nobleza, propietarios rurales. Más adelante van a llegar migrantes, quienes son los plebeyos, y van a obtener derechos progresivamente. Luego los clientes son plebeyos que como no tienen nada de trabajo, de riqueza, se convierten en protegidos por un patricio, como en sus empleados, pero viven en los palacios, pero llegan a tener pues este estatus. Y los esclavos son considerados mercancías. Ya saben que en la época de Roma la esclavitud llegaría a su máximo nivel
¿no? En la esclavitud por compra y venta, ¿no? De esclavos. Bueno, hubieron varios reyes latinos, entre los que destacaron, por ejemplo, ya les dije Rómulo, luego viene Numa Pompilio, el rey sacerdote, luego llegó, por ejemplo, el rey Tulio Hostilio, el rey guerrero, o por ejemplo el cuarto rey latino, Anco Marcio, el rey comerciante. Pero los etruscos son un pueblo que llegó del norte e invadió la zona de los patricios latinos y apartaron a los latinos de los cargos de reyes, y son los etruscos los que toman el poder ahora. Por ejemplo, hay uno muy famoso, el primero de ellos, que es Tarquino Prisco el Antiguo, y es muy famoso porque destacó en este gobierno que dijo, ¿no? Para que la gente esté contenta y nadie reclame nada, a la gente hay que darle pan y circo. O sea, hay que darle de comer y hay que darle diversión. Y si le das eso, la gente se mantiene contenta. Entonces le das su alita broster con harta mayonesa y con harto aceite, y le das su full volpe, y así la gente está contenta. O sea que Tarquino Prisco el Antiguo es la versión de los actuales presidentes del Perú, casi similar. Luego llegó, por ejemplo, ya durante la época de los etruscos, el último rey, que es uno de los considerados más corruptos de la historia de los etruscos, es el sobrino de Tarquino Prisco el Antiguo, es Tarquino el Soberbio, ¿no? Y Tarquino el Soberbio llegó a cometer tantos excesos, incluso el asesinato de Lucrecia, una importante dama que perdió su honra por él, que es ahí donde los patricios aprovecharon para eliminar la monarquía y en este momento crear la república como nuevo sistema político de gobierno. En la república, como ven aquí, van a tener tres instituciones importantes. El Senado, ojo, que es el Congreso, y ya se creó en la época de Rómulo, solo que no tenía representatividad. Luego están las magistraturas, que son cargos públicos importantes de poco tiempo, que van a llegar a tener aquí los importantes autoridades, y están los comicios, que son las asambleas para hacer leyes y votaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el Senado, que propone leyes, asesoraba a los magistrados y representaba al Estado en la diplomacia. Ojo, el Senado va a estar representado principalmente por patricios. ¿Qué pasa con las instituciones como las magistraturas? También. Por ejemplo, el dictador gobierna cuando hay guerra, y gobierna por 6 meses. Si la guerra continúa, se le renueva el cargo por 6 meses más. El cargo más importante de todos es el del cónsul. Está conformado por 2 cónsules que al principio van a ser patricios, pero con el paso del tiempo ya se le va a dar el cargo de un cónsul a un plebeyo, dándole la posibilidad a los plebeyos de que accedan a la política. Otros cargos como el censor es el que se encarga de la contabilidad de la población y se encarga también de llevar cobrar impuestos en ciertos lugares. El tribuno es el primer cargo que le llega a dar a la plebe dentro de estas magistraturas. El tribuno de la plebe sería como el defensor del pueblo en la actualidad. El edil es como el alcalde en la actualidad, se encarga del ornato de la ciudad, de la limpieza, de ciertos impuestos también. El pretor, que es una especie de juez, se encarga pues propiamente de la justicia, y el cuestor, que es como un ministro de Economía, se encarga de la contabilidad de las finanzas. Los comicios es la asamblea de ciudadanos donde se van a aprobar leyes, y finalmente también se llegan a elegir a los magistrados que gobiernan por un tiempo. Por ejemplo, los cónsules solo gobernaban un año y podrían volver a ser reelegidos. ¿Ya? Igual con los censores, ediles, tribunos, pretores y cuestores. Entonces, los plebeyos con el paso del tiempo van a ir tomando nuevos cargos políticos. Surge también el derecho, como ya les comenté, que es lo más importante que Roma le dio a la humanidad. Y esto, ojo, surgió de la lucha de los plebeyos por mayores derechos contra los patricios. ¿De dónde sacaron lo más importante del derecho los romanos? De los griegos. En esta época dicen que los romanos mandaron una comitiva de ilustres pues jurisconsultos y hombres lecros, o sea, versados en leyes, para aprender de los griegos lo más puro del derecho griego. Y los romanos lo mejoraron. Y es aquí donde nace la ley de las 12 tablas para lograr la igualdad jurídica entre las clases sociales. La ley Canuleia es una de las más importantes, donde se logra el matrimonio entre clases. Ahora un plebeyo se puede casar con una patricia o viceversa. La ley Licinio Sextias le permitió el acceso a los plebeyos al consulado. Ya es por eso, como te comenté, un cónsul patricio y un cónsul plebeyo. La ley Ogulnia le dio la oportunidad a los plebeyos de acceder al sacerdocio. Antes no se podía. Bueno, miren, chicas y chicos.
Durante la República, Roma sufrirá el por momento de crecimiento o expansión territorial. Primero está la conquista de la península itálica, desde el centro de Roma, a orillas del río Tíber, la ciudad de las siete colinas, o Roma, se empezó a expandir, unificando los pueblos del norte y centro, y luego hasta el sur derrotan la zona de la Magna Grecia, que era un territorio de los griegos, ¿ya? Luego está el dominio del Mediterráneo occidental, y eso se logró entre los siglos 3 y 2 a.C., gracias a que Roma se enfrentó a los cartagineses. ¿Quiénes son los cartagineses? Cartago es una importante potencia comercial que se encuentra en el norte de África, en lo que sería en la actualidad Marruecos, y es en ese lugar donde ellos manipulaban todo el comercio en el Mediterráneo. Los romanos los llamaban a los cartagineses punos, y es por eso que a estas guerras se les llama guerras púnicas. El enfrentamiento entre Roma y Cartago por la hegemonía del Mediterráneo occidental. 3 guerras que van finalmente a darle la victoria a Roma. La conquista del Mediterráneo oriental se dio posteriormente gracias a las rivalidades internas de los reinos helenísticos después de la muerte de Alejandro Magno, que permitió a Roma conquistar Macedonia, que es la zona de Europa que es Alejandro Magno, Pérgamo, que es también una zona cercana, Siria en Asia y Egipto en África. Y finalmente, pues Roma conquistó todo Grecia, ¿no? Llamándola así Grecia incluso, ¿no? No la Hélade. Pero ¿qué pasó con la República? ¿Por qué entró en crisis? Por una serie de problemas entre los plebeyos y entre los patricios. Principalmente, estos hermanos que ven aquí ustedes son los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco. Estos hombres llegarían a pedir, dentro de ellos eran tribunos de la plebe, ¿no? Y llegaron a pedir la reforma agraria para los plebeyos, o sea, una ley agraria donde le tiran más tierras a los plebeyos y la ley frumentaria donde le tiran buenas semillas. ¿Qué pasó? Que fueron asesinados después de que ocuparan el cargo de tribunos de la plebe en diferentes años. Primero mataron a Cayo y luego mataron a Tiberio, perdón, y luego a Cayo. Entonces empezaron a ver estas guerras civiles, la pugna entre los generales, tanto de las clases de los patricios como los plebeyos, que dio como resultado las guerras civiles ya entre patricios. Mira lo que ocurrió. La primera guerra empezó justamente cuando dentro del consulado van a haber un cónsul que es plebeyo. ¿Quién es en ese caso? Mario. Mario sería de la plebe y Sila sería patricio. Estos cónsules se llegan a enfrentar y ¿quién termina ganando la guerra? Sila. Los patricios llegan a ganar en este momento porque Mario estaba sacando cara por los tribunos que habían sido asesinados, ¿no? Entonces Sila le gana, lo mata a Mario y se da un gobierno de casi 5 o 7 años de Sila hasta que Sila fallece por causas naturales. Pero cuando muere Sila, hay un vacío de poder. ¿Y qué ocurre? Ocurre que empieza pues a tener mucha fama un general que va a ser pues Julio César, ¿ya? Es un general muy representativo en Roma por sus conquistas, y los patricios en el Senado tienen miedo que un general representado por la plebe tenga tanto poder. Es por eso que colocan a Pompeyo, que es un general de los patricios, y a Craso, que es un adinerado de los patricios. Y nace el primer triunvirato. Esto va a ser la Segunda Guerra, porque Julio César se enfrenta a Pompeyo y a Craso, y de esa manera, pues, se inicia la era de César. Julio César logra tener la victoria. Entonces, cuando Julio César llega a tener la victoria, hay una época muy buena para Roma en la República, que es la era de César, en donde hubieron muchas obras a favor de Roma, pero los patricios del Senado terminaron asesinándolo a Julio César, acuchillándolo en los riñones. Nadie pensó que César había dejado una carta donde había un heredero para los cargos políticos. Y en Roma, como tú sabes, las leyes se respetaban. Y esa carta, ¿qué decía? Si él no tenía hijos, había uno que era como una especie de hijo para él, que era Octavio. Y Octavio nunca había estado metido en política, era un tipo que no conocía nada de política y, ojo, meterse a la política de Roma era como meterse a la política peruana, un desastre total, intereses por aquí, por allá, amenazas de muerte, todo. Entonces Octavio llegó a tener, con la valentía y el coraje, asume el cargo contra viento y marea
y los patricios se quedan boquiabiertos. Entonces, para evitar que Octavio, que es un representante de Julio César, un continuador, siga gobernando para la plebe, los patricios forman un segundo triunvirato, añadiéndole al general Marco Antonio y Lépido, que son de los patricios. Pero Octavio aplica buenas estrategias, o sea, había sido buen alumno de Julio César y finalmente vence en la batalla de Accio a Marco Antonio y se hace del poder total Octavio. Pero sabía que su final iba a ser igual que el de quien casi fue como su padre, Julio César, porque lo iban seguramente a terminar matando por traición. Entonces Octavio es ahí donde vio que la política de Roma estaba podrida totalmente y pronunció estas célebres palabras: disolver la República Romana. Dijo en este momento que había que disolver la República Romana y es así que decidió crear el imperio. Damas y caballeros, es Octavio quien ahora asume el mando de emperador romano con el nombre de Augusto. ¿De acuerdo? Y aquí se inicia el Imperio Romano. Este es el último periodo de Roma que se divide en dos momentos. El Alto Imperio es el periodo, vean, donde destaca la Pax Romana, un periodo de paz en época de Augusto, periodo de estabilidad interna en el imperio que permitió alcanzar el máximo desarrollo económico y la expansión territorial. Y el Bajo Imperio va a ser el otro momento en donde Roma está en crisis. A ver, quiero que vean aquí, por favor. Durante el Imperio Romano, es el periodo en que el poder se concentró en la figura del emperador o Augusto, y Octavio asumió el mando como Augusto, con este nombre. Promovió el desarrollo de artes y letras, está el siglo de Augusto, la Pax Romana, el momento de estabilidad más grande para Roma. Otro emperador de la época del Alto Imperio, también se le llama principado a esta época, es Trajano. Se logró la máxima expansión territorial. Roma llegó a su máximo momento, ¿no? Otro momento importante fue con Caracalla, donde la ciudadanía romana para todos los varones libres del imperio se dio, ¿no? Un momento importante, ¿ya? Pero ¿por qué Roma entró en crisis? Tú me dirás. Bueno, uno, la crisis del esclavismo. El esclavismo estaba en un momento terrible ya, los esclavos desde la época de la República se rebelaban. Hubieron rebeliones como la de Espartaco a finales de la República, Crixos. Y otro problema importante que Roma tenía era que Roma estaba chocando con varios pueblos de Europa, conocidos como los pueblos bárbaros, por ser extranjeros, así los llamaban los romanos, extranjeros o bárbaros. Y esos pueblos querían lo que Roma tenía: tierras, cultivos, materias primas. Y es por eso que va a empezar un momento de conflicto. Constantino I va a ser el emperador del Bajo Imperio que destaca por la firma del Edicto de Milán. ¿Qué es eso? Dio la autorización para que otros cultos, o sea, otras religiones, empiecen a poder difundirse en Roma. No solamente la religión que Roma había copiado de Grecia, sino también ahora, por ejemplo, el cristianismo. Ojo, el cristianismo es una religión que dio mucho que hablar por el monoteísmo que creaba, ¿no? Claro, copiado de la religión hebrea, ¿no? Obviamente. El poder concentrado en Roma y en el emperador es lo que estableció Constantino. Luego, con Teodosio, el cristianismo se convierte en la religión oficial en Roma bajo la firma del Edicto de Tesalónica. Y con Teodosio tuvo el temor de que Roma se destruyera y es por eso que la dividió en dos. La división del imperio en Oriente y Occidente ante invasiones germanas que se estaban dando y podían terminar, o sea, invasiones bárbaras o germanas que podían terminar con el imperio. Es por eso que se dividió en dos partes y la parte que va a terminar cayendo es Occidente. Recuerda, esta es la parte que cayó. ¿Cuándo? En el 476, cuando Rómulo Augusto era el emperador, último emperador de Roma, fin del Imperio Romano de Occidente. Justamente Occidente cayó por la invasión de los érulos, una importante tribu germánica bárbara al mando de Odoacro. Damas y caballeros, cuando Roma cayó por las invasiones bárbaras, terminó la Edad Antigua e inició la Edad Media. Con eso empezamos la Edad Media, con las invasiones germanas. Quiero que entiendan que para los romanos bárbaro era aquel individuo que vivía fuera de las ciudades y fronteras romanas, los limes, por lo tanto no hablaban latín y no tenían costumbres romanas. Quiero que vean por favor este mapa. El Imperio Romano de Occidente está con verde y como Roma venía en un proceso de expansión ya amplio, estaba chocando contra varios reinos, entre ellos los francos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos. Y ojo, estos reinos podrían haberse ido para Asia, pero en Asia se encontraban los hunos, que eran el pueblo más grande de todos, liderado por el gran Atila.
también conocido como el azote de Dios, quien llegó a ejercer mucha presión sobre los reinos bárbaros del centro de Europa, también se les llama germanos, y estos terminaron invadiendo Roma. Para los pueblos germanos o bárbaros era muy fácil invadir Roma también porque, ojo, Roma había puesto dentro de las tropas de sus fuerzas militares a muchos de estos pobladores germanos. Y de alguna forma Roma se terminó haciendo harakiri, porque si vas a poner en la defensa, en la protección de tu territorio, principalmente tendrías que poner a ciudadanos de tu propio territorio, o sea, a romanos, no a germanos o bárbaros. Entonces, causas de la migración, bueno, mira, el crecimiento demográfico en Germania, ¿no? Muchos de estos pueblos bárbaros tenían población y por necesidad querían invadir Roma. Uno de esos momentos terribles fue el cambio climático del siglo XIV, donde la agricultura se vino abajo y por la crisis de alimentos esos pueblos quisieron tomar Roma también. La presión de los hunos con Atila jugó un papel fundamental. Las primeras migraciones de los pueblos germanos eran pacíficas. Desde el siglo III, los pueblos germanos ingresaron al imperio siendo incorporados como soldados del ejército romano y habían ciertos tratos. Pero después, cuando ya era más urgente la alimentación en estos pueblos y la necesidad, las invasiones fueron violentas. Empezando con los visigodos, quienes derrotaron al imperio romano en la batalla de Adrianópolis en el año 378, y esta zona, que hoy sería España y Portugal, terminó siendo conquistada, o sea, la península ibérica, terminó siendo conquistada por los visigodos. Por eso ustedes saben que la cultura española es visigoda, ¿no? Muy bien. Luego, los reinos germánicos, como pueden ver, terminaron tomando el resto de Roma occidental. Fueron los estados establecidos en Europa de Occidente por los pueblos de habla germánica durante los siglos IV y VI. Estos reinos, por ejemplo, que llegaron a tomar las diferentes partes de Roma occidental son los francos, que llegarían luego a denominarse Francia por la zona que tomaron. Los visigodos, que ya hemos visto, tomaron España, la península ibérica. Los ostrogodos terminarían tomando Italia, la zona de Italia. Los anglos y los sajones, la zona de Gran Bretaña, que son las zonas de las islas británicas. Y los vándalos terminarían tomando el norte de África, que esa zona, recuerda, antes había sido Cartago. Roma le ganó a Cartago en las guerras púnicas y ahora los vándalos tomaron todo ese territorio. Consecuencias. Obvio, el fin del Imperio Romano de Occidente. En este año termina la Edad Antigua y empieza la Edad Media. Es más, el tema que estamos haciendo de las invasiones germanas o bárbaras forma el primer tema de la Edad Media. Ojo, surgieron las lenguas romances. O sea, surgió el portugués, el español, el húngaro, el italiano, el francés. Y eso gracias a las lenguas que hablaban los pueblos bárbaros que se mezclaron con el latín. Ustedes habrán escuchado que cuando alguien quiere aprender varios idiomas, siempre profesores de idiomas le dicen, ¿no? Lo primero que tienes que aprender es hablar latín, porque el latín es el tronco de todas las demás, pues, lenguas, ¿no? Bueno, está la difusión del cristianismo. Como ustedes ya vieron, desde la época ya de Teodosio, se había establecido como culto oficial el cristianismo en Roma. Y el cristianismo también pasó a ser parte de estos reinos germanos que se establecieron acá como religión oficial. Y la economía, chicas, chicos, se volvió rural, una economía de campo, una economía mucho más, digamos, en función a lo agrícola. Dejó el esclavismo de surgir y esto es el antecedente ya de lo que va a ser el feudalismo más adelante. A ver, la Edad Media es un periodo, chicas, chicos, de 1000 años de historia, son 10 siglos. Quiero que entiendan algo muy importante. Con la Edad Media, nosotros no podemos decir que hubo un retroceso cultural, como se pensará. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunos imperios, como por ejemplo ahorita el Imperio Carolingio, o después el Imperio Árabe, o lo que sobrevivió de Roma, el Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino, que llegarían a desarrollar un aspecto muy importante a nivel científico y cultural, por lo que la Edad Media no la podemos colocar con ese cliché de que es un momento donde hubo abandono de ciencias y de artes, todo porque Grecia y Roma ya no existían. Mucho cuidado. Este cliché existe muchas veces gracias a que la Iglesia Católica, la religión cristiana, llegó a tomar mucho protagonismo en Europa Occidental. Pero no podemos decir que por eso la Edad Media es un momento de retroceso. Me pregunta por acá Diego, entonces, si no fue tanto de retroceso, ¿por qué siempre lo mencionan así? Es justamente un equívoco. Y ahorita Diego y chicas, chicos van a ver
por ejemplo, aportes muy importantes del Imperio Carolingio a nivel educativo, las 7 artes liberales, ¿sí? Y entramos con eso. Muy bien, voy a explicar esto. Ojo, yo siempre apago acá el video porque a veces se copa cuando estoy compartiendo pantalla y se baja la señal y luego se dificulta el audio, ¿ya? Pero por eso por momentos prendo la cámara. Chicas, chicos, vean el Imperio Carolingio aquí. El Imperio Carolingio, que verdaderamente llegará a tener el rango de imperio, es recién a partir del año 800. Y aquí va a destacar la figura fundamental del señor Carlomagno, ¿sí? Carlomagno. Y lamentablemente solo va a durar poco, hasta el año 843, año en el que se firma el Tratado de Verdún y todo llega a su fin. ¿Qué parte ocuparía el Imperio Carolingio? Lo que es Europa Occidental. Todo empezó en la actual Francia y se difundió hacia otros países. Por ejemplo, Austria, Luxemburgo, Italia, ¿no? La zona de Alemania, Holanda o Países Bajos. Entonces, los carolingios llegan a nacer principalmente del reino franco, ¿ya? El reino franco que ustedes saben llegó a tomar Francia, de ahí es donde surge el Imperio Carolingio. ¿Y cómo así, profe? Porque el reino franco hizo una alianza con la Iglesia Católica. ¿Y esa alianza cuándo ocurrió exactamente? Cuando Carlomagno era el gobernante más importante del reino franco, Carlomagno. Su gobierno representó el primer intento de reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Carlomagno llegó a ser coronado emperador, ¿sí? Llegó a ser coronado emperador por el Papa León III, ¿ya? Y gracias a que él lo coronó en el año 800, en la Navidad del año 800, es que nace este Imperio Carolingio, que es la fusión del Reino Franco y la Iglesia Católica. A través de sus campañas militares, Carlomagno propagó el cristianismo en Europa de Occidente. O sea, Carlomagno se convirtió en uno de los abanderados más importantes de la religión católica. ¿Cómo es la organización del Imperio Carolingio? Territorialmente, Carlomagno, ojo, esto es algo que ustedes tienen que saber, ¿eh? Carlomagno era analfabeto, ¿sí? No sabía leer ni escribir, y aún así logró un desarrollo espectacular a nivel territorial. Era, militarmente hablando, un hombre que se la jugaba el todo por el todo, ¿no? Y obviamente sabía de muchas estrategias. Eso fue lo que le permitió llevar adelante tantas campañas militares y convertirse en uno de los líderes que no hubo uno tan grande como él desde la época de Julio César en Roma o desde la época de Alejandro Magno en Grecia. El territorio lo dividió en ducados, condados y marcas. Los ducados son como los departamentos del Perú, para que se tengan una idea, ¿sí? Jurisdiccionalmente grandes y gobernados por un duque. O sea, este duque se encargaría de hacer las veces de un alcalde regional y básicamente cuidar todo lo relacionado a la política, a lo administrativo y también, como no, a lo militar. Los condados serían como las provincias del Perú que están dentro de un departamento, ¿sí o no? O sea, serían pueblos más pequeños, pero están a cargo de un conde. Y el conde tiene las mismas obligaciones que el duque, pero a una escala menor, porque su jurisdicción es más pequeña. ¿Quién pesa más, el duque o el conde? Obvio, el duque, porque gobierna un territorio más amplio y además el duque es nombrado a dedo por Carlomagno, por el emperador. Es un personal de su entera confianza. Profe, ¿y las marcas? Las marcas eran 4 en total y son provincias fronterizas, limítrofes, que Carlomagno estratégicamente había colocado, por ejemplo, la marca hispánica, una de ellas, para defensa militar ante cualquier posible invasión extranjera. El marqués llevaba a cabo el gobierno de una marca, pero obviamente pues era meramente su defensa militar. Ahora, Carlomagno quería estar al tanto de que los diferentes miembros de jerarquías políticas que él había colocado hagan bien su trabajo, y es por eso que creó a estos supervisores, los missi dominici. Eran supervisores que iban de pareja, de dos. Uno era laico, o sea, de ideas completamente libres, no religioso, y el otro era un religioso cristiano. Profe, tú dirás, ¿por qué colocaba un laico y por qué colocaba un religioso? Justamente para que ambos se fiscalicen, para que entre ambos no haya colusión. Y cuando vayan a un lugar no se hagan, ¿no? Los que pagan, les pagan por lo bajo y ya, tú estás gobernando bien, ¿me entienden? Y es por esa razón que esos enviados del Señor, o missi dominici, como se les traduce también, tenían esa función. Pero lamentablemente, damas y caballeros, hubo corrupción y estos missi dominici no hicieron su verdadera labor. Muchas veces se les compara a ellos como los Tugu y Ricui, que son la versión de los fiscalizadores en la época del Tahuantinsuyo, ¿no? Bien, culturalmente, Carlomagno sabía que uno de los déficits más grandes del imperio era el tema de la educación.
Él mismo mandó a contratar los servicios de uno de las mentes más brillantes de la época. Me refiero al señor Alcuino de York, quien llegó a ser el profesor personal del gran Carlomagno. La misma versión que Aristóteles era el profesor de Alejandro Magno. Igualmente aquí, ¿no? Alcuino de York llegó a ser el profesor del señor Carlomagno. Y mira tú, Carlomagno entendía que un gobernante preparado haría muchas veces, sería, digamos, en calidad mayor que un gobernante que no tendría pues preparación. Entonces creó, miren ustedes, los cursos que hoy conoceríamos como las letras y los números. El trivium serían las letras. Son los tres caminos, ¿sí? O tres cursos, básicamente, o trivium, que lo conformaría la gramática, la retórica, propiamente también, ¿no? La gramática, para el correcto escribir, la retórica, para el correcto hablar, ¿no? Y la dialéctica, para entrar en un correcto debate y encontrar, pues, después de la contradicción, la verdad. El quadrivium serían los números, ¿no? Que sería pues, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, ¿ya? Ahora, ¿dónde se enseñaban estos estudios clásicos? En las escuelas de tres tipos. Palatinas funcionaban en los palacios y eran para la clase alta. Obvio que la clase alta eran los únicos que llevaban estos 7 cursos, trivium y quadrivium. Las escuelas conventuales eran para la formación de sacerdotes y propiamente estos sacerdotes más que todo estudiaban la Biblia, pero ciertos de estos cursos hasta cierto límite podían estudiarlos. Y las parroquias eran los lugares para las escuelas del pueblo, donde no se les enseñaba nada de trivium ni nada de quadrivium, solo se les enseñaba una catequesis mínima y ser más adeptos y más dogmáticos, o sea, más creyentes, ¿no? Básicamente, ¿ya? ¿Por qué entró en decadencia el Imperio Carolingio? Mira, Carlomagno, te cuento que murió en el año 814 y murió producto de una tipo pulmonía, ¿ya? Cuando muere Carlomagno, su hijo Ludovico Pío es quien asume el mando. Y su hijo Ludovico Pío tuvo a su vez 3 hijos más. O sea, esos 3 hijos de Ludovico Pío eran los nietos de Carlomagno. Y esos nietos de Carlomagno son los que entraron en las guerras civiles justamente por territorios. ¿Quiénes son? Acá está, mira, Carlos el Calvo llegaría a tomar Francia, Lotario, Lotaringia, y Luis el Germánico, Germania. Pero la Iglesia Católica también recibió su tajada. En el Tratado de Verdún, que es al costado, la Iglesia Católica llegó a tomar los estados pontificios, que hoy sería parte de lo que viene a ser, ¿no? La Iglesia Católica allá en el Estado Vaticano. El Tratado de Verdún representó la fragmentación del Imperio Carolingio tras la derrota de Lotario en la batalla de Fontenay ante sus hermanos Carlos el Calvo y Luis el Germánico. Al final, cada uno tuvo su tajada, y la Iglesia Católica también tuvo los estados pontificios. Entonces, consecuencias: debilitamiento del poder central, el ascenso de señores locales. Esto justamente, chicas y chicos, hace que nazca ahora el feudalismo y facilitó el ingreso de nuevas invasiones, ya que no había un poder central. Normandos o vikingos ingresaron, magiares y sarracenos también. ¿Qué ocurre? Otro imperio importante es el Imperio Bizantino. Esto es lo que sobrevivió de Roma. Acuérdate que Teodosio, durante el Bajo Imperio, había dividido el Imperio Romano en el año 395 entre sus hijos Arcadio, a quien le concedió ser el primer emperador de Bizancio, emperador de Oriente, el Imperio Romano de Oriente, y Honorio, el emperador de Roma de Occidente. Ya sabemos que Occidente luego cayó. ¿Por qué le puso Imperio Bizantino? Porque Bizancio era una antigua ciudad griega. Y es ahí pues donde pasó a denominarle por esa razón Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, cuya capital sería Constantinopla. Como ven aquí, Constantinopla, debido a su estratégica ubicación en el estrecho del Bósforo, se convirtió en el nexo comercial entre Oriente y Occidente, o sea, entre Asia y Europa. ¿Qué características tuvo el Imperio Bizantino? A nivel político, el César también ocupó las veces de papa, o sea, emperador papa. El emperador, o Basileus, ¿no? Acá está, controló tanto el Estado como a la Iglesia en el imperio. O sea, el emperador es como que llegó a ser también el papa en el Imperio Bizantino, todo porque hubo una confrontación religiosa. Acá ven, a nivel religioso, el cisma de Oriente. Esto ocurrió ya por el siglo XI, donde la Iglesia cristiana ortodoxa se separa de la Iglesia católica, naciendo de esa forma
una religión griega propiamente en el Imperio Bizantino, ¿sí? Una religión griega que verdaderamente pues, consideraba a la Biblia de una manera, tomaba a la Biblia como debía ser, sin la corrupción que la iglesia verdaderamente desarrollaba. Por eso hubo esta separación. Y el Papa católico no tenía ninguna injerencia sobre el Imperio Bizantino. En el Imperio Bizantino el Papa era el mismo emperador. A nivel cultural, el sincretismo de elementos griegos, romanos y orientales, gracias al comercio que hubo, ¿no? Bueno, chicas y chicos, el César o emperador más importante de todos en el Imperio Bizantino fue Justiniano. Acá está, fue el más grande emperador bizantino y logró la máxima expansión territorial del imperio, la construcción de la Basílica de Santa Sofía, una de las iglesias más impresionantes de todas, y la elaboración del Corpus Juris Civiles, que es todo el derecho romano que él lo preservó. ¿Cómo terminó esto, no? El Imperio Bizantino, pues por la toma de Constantinopla después de casi 1000 años. El Imperio Bizantino, chicas, chicos, duró todo lo que la Edad Media fue, ¿no? Fue la captura por los turcos otomanos liderados por Mehmed II en el año 1453. Ustedes saben que cuando el Imperio Bizantino cayó, también terminó la Edad Media. O sea, el Imperio Bizantino es toda la Edad Media también, ¿ya? Bueno, el Imperio Musulmán, damas y caballeros, ya, culturalmente, ¿qué logró el Imperio Bizantino? Culturalmente preservar todo el conocimiento greco-romano. ¿Dónde? En una de las bibliotecas más importantes de todas, la Biblioteca de Santa Sofía. Además que Justiniano elaboró el Corpus Juris Civilis, rescató lo más puro del derecho también, ¿no? Ahí están los grandes aportes. El Imperio Musulmán es el Imperio Árabe. Se localizó en la península de Arabia, vean, en el cercano oriente, y todo empieza cuando este territorio está lleno de diferentes cultos. Hay diferentes dioses, divinidades. Pero Mahoma llega a ser el profeta al que se le aparece el arcángel Gabriel. Acá hay un gran parecido con la religión católica. Y Gabriel le dice, ¿no? Tú eres el elegido para que lleves ahora la palabra de Alá. Y si todo aquel que cree en Alá se rige a todos estos principios, se llamará musulmán y habrá nacido la religión del Islam. Y es ahí donde el profeta Mahoma se siente, pues, ¿no?, empequeñecido con todo este encargo tan importante que el arcángel Gabriel le ha dado, y empieza la difusión de esos principios en la ciudad más importante de todas. ¿Cuál? La Meca. La Meca era la ciudad donde había el comercio, la corrupción, todo este tipo de aspectos importantes, ¿sí?, de lo comercial y político, pero los diferentes sacerdotes de otros cultos, al ver que Mahoma estaba ganándose a toda la gente con los principios que difundía, lo querían matar. Es por eso que Mahoma tuvo que huir, y esa huida se llama la Égira. En el año 622 migró desde la Meca hasta Medina, solo que esta ciudad que ves acá en el mapa, Medina, se termina llamando Yatrib. Y una vez que logra esta huida, difunde más los principios y logra la unidad política y comercial de toda la península de Arabia. Todos deciden convertirse ahora en islamitas, creen en el Islam, o sea, creen en Alá. Acuérdate que el libro más importante, como ves aquí, de esta religión del Islam es el Corán, libro sagrado. Y hay 5 pilares importantes. ¿Cuáles son esos 5 pilares importantes? 1, la oración, mínimo 3 veces al día. 2, la limosna. Hay que dar limosna para que se construyan templos o mezquitas. 3, el ayuno. Hay que ayunar porque el cuerpo que tú tienes no es tu cuerpo. Alá te lo ha prestado momentáneamente. 4, tienes que estar pues dispuesto a la peregrinación y orar en diferentes iglesias, ¿no? Y obviamente pues si es que alguien no quiere creer en la palabra de Mahoma, aquí hay un tema, chicas, chicos, se aplica el yihad. ¿Qué es eso, profe? El esfuerzo en la defensa y la propagación de la ley de Alá. Si es que no, pues, no, alguien se decide a no creer en nada de esto, se llega pues a aplicar la guerra, la versión de la guerra santa cristiana, o sea, matar a los que no quieren creer, ¿no? Bueno, ¿cuál es la organización social, política, disculpen, dentro del imperio musulmán? Mira, el califa es el jefe político y religioso, es la versión del papa, ¿ya? El gran visir es el primer ministro, aquel que asume un cargo importante dentro del imperio musulmán. Y el valí es el gobernador de provincia que asume un cargo importante en una provincia. Ahora, hubieron varios califatos porque hubieron familias que se pelearon por el cargo más importante de califa, ¿no? A la muerte de Mahoma nace el califato ortodoxo, cuya capital estaba en Medina, y es acá donde se inició la expansión. Hubieron varios califas ahí continuadores, todos eran familia de Mahoma. Pero luego los Omeya tomaron el control en Damasco
con ello se logró la máxima expansión territorial. Los omeyas tomaron el poder. Y finalmente los abásida, la capital estuvo en Bagdad, y con ellos hubo un esplendor cultural impresionante. Dentro de las partes culturales destacó en filosofía Averroes, con comentarios de Aristóteles, en álgebra Al-Khwarizmi, el compendio del cálculo, medicina, Avicena, el canon de la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Damas y caballeros, toda esta etapa fue la etapa del feudalismo, a raíz sobre todo en la Edad Media de la desintegración del imperio carolingio. Como ven, el feudalismo es el sistema económico, político y social sustentado en dos grandes pilares: la propiedad y el trabajo que se obtiene con la producción de la tierra, el usufructo de la tierra. Las relaciones de dependencia personal es el vasallaje y la servidumbre. Quiero que vean aquí, por favor, los estamentos sociales, donde está la nobleza, que son los velatores, el clero, los oradores, y el que trabaja toda la tierra es el pueblo llano o los laboradores, ¿no? ¿Cuáles son las causas para que nazca el feudalismo? Ya te expliqué: la desintegración del imperio carolingio y las invasiones bárbaras del siglo IX. Políticamente está fragmentado a nivel territorial en múltiples soberanías. Socialmente, la economía es rural y la economía está basada en la producción para el autoabastecimiento de cada feudo. La relación más importante es la del vasallaje, donde el señor feudal dueño de la tierra, que es un noble libre, le da la investidura entregándole el beneficio, que es el feudo, ¿a quién? Al vasallo. ¿Quién es el vasallo? El vasallo es un hombre de linaje, de abolengo, de apellido, pero no tiene tierra. Entonces es un noble libre subordinado a un señor, quien en señal de que él le va a responder muy bien al señor feudal, el vasallo le jura el homenaje al señor feudal. Es el juramento de fidelidad. Acá está entonces el señor feudal con la corona, vean ustedes, y acá está el vasallo, quien se arrodilla ante él, y es ahí donde se da esta relación, ¿no? Ahora el vasallo puede vivir en el palacio del señor feudal, y el señor feudal va a estar patas arriba, esperando que el vasallo haga todo el trabajo de administrar todo ese feudo, ¿ya? La propiedad territorial del señor feudal, entonces, es el feudo. Está dividido en parcelas, entre mansos, que son las tierras para los siervos, y las reservas son las tierras para el señor feudal. Los siervos son los campesinos que trabajan adscritos al feudo. Chicas y chicos, finalmente, en la Edad Media se dan las cruzadas, que son estas campañas militares que van a enfrentar a los cristianos, o sea, católicos, contra los musulmanes, o sea, contra los árabes o islamitas. ¿Y a raíz de qué? De que los señores feudales de Europa querían más tierras, y esas tierras estaban en Asia, pero hay un problema: en Asia, en la península arábiga, están los islamitas, entonces hay que enfrentarlos. El pretexto fue recuperar Tierra Santa, dizque había sido tomada por los turcos seljúcidas el año 1076, pero en realidad el trasfondo era económico. Al final, las causas para las cruzadas es la expansión del sistema feudal, el deseo de la iglesia por recuperar prestigio y reunificar el clero, ya que la religión árabe había avanzado mucho, el interés de los señores feudales por obtener tierras en el cercano oriente, y la presión también demográfica por el crecimiento de la población europea. Y también había una necesidad de abrir nuevas rutas comerciales en el Mediterráneo. De las campañas militares, que fueron 8 en total, todas fueron derrotas para los cristianos, a excepción de la primera, que se dividió en 2 etapas, que es la cruzada popular, donde los cristianos perdieron, y la señorial, donde los cristianos ganaron. ¿Sí? Fue la única que tuvo éxito, la etapa señorial, nada más. La más interesante fue la tercera cruzada, porque participaron reyes o señores feudales importantes, como Ricardo I, Corazón de León, quien firmó el Pacto de Siria con el sultán Saladino. Pero ¿qué consecuencias trajo consigo todo esto de estas cruzadas? Dato importante, ¿no? Fueron convocadas por Urbano II en el Concilio de Clermont en el año 1095. ¿Qué consecuencias trajo consigo todo esto? Chicas, chicos, la recuperación comercial del Mediterráneo, un contacto cultural entre Oriente y Occidente gracias a que hubieron rutas que se tejieron a lo largo de todos estos 250 años de cruzadas, de ir de un lugar a otro, hubieron rutas que se tejieron. Así fue decayendo el poder feudal y se fortaleció el poder de los reyes monárquicos. Chicas, chicos, se nos fue el tiempo y acá está esta línea de tiempo para que le tomen un screenshot y estos ejercicios para que ustedes puedan reforzar. Les estoy dejando las claves en este preciso momento en su chat. Así es que atentos por aquí, por favor. Así es, muchísimas gracias. Me pasé 5 minutitos y aquí les estoy dejando las claves del chat. Creo que hoy hemos hecho demasiados temas, pero ya terminamos. Aquí están las claves. A ver, anótenlas, por favor. A ver, por favor, aquí se las voy a dejar en el chat. Ahí está. Chicas, chicos, muchísimas gracias y conmigo será hasta la próxima semana. Refuercen el tema. Cuídense bastante.
Hasta la próxima.